práctica, por favor. Esta semana que estamos, por favor, traerlos y de una vez revisamos esos libros y quedamos fuera del compromiso con práctica docente con ustedes, por favor. Ya les recomendamos infinitamente, vuelvo a repetir, esta semana, desde el día de hoy hasta el día viernes, recibimos libros de práctica docente que estén pendientes y empastado con todo lo que tiene que traer. Por favor, salimos con ese compromiso con ustedes. En relación a práctica administrativa, hay algunos que todavía faltan de la cuarta fase y hay algunos que todavía no han subido de la tercera. Entonces, por favor, les suplicamos para que se pongan al día, porque no es tanto para ustedes, sino es la que me acumulan trabajo ustedes también para mí. Entonces, por favor, les recomendamos bastante esta situación. En relación al documento que tienen, en la cuestión, desde la vez pasada con práctica docente, habíamos explicado estos aspectos en relación a lo que se les evalúa a ustedes en el examen privado que ustedes realizan para cuando finalizan este proceso. En el caso de ustedes, pues supongo que lo van a realizar a finales para el mes de octubre y noviembre se tiene que realizar todos estos procesos. Es bueno que ustedes, por favor, se pongan de acuerdo con el licenciado Ramón para que él pueda hacerles el favor de que les haga el trámite necesario. Como ahorita todo es virtual, entonces trae ventajas para que ustedes puedan ver cuál es el procedimiento, el proceso de los documentos que tienen que llevar en la página de la universidad y les explica también esto que estoy explicando, lo que van a ver. Lo mismo aparece en la plataforma de la universidad, cuáles son el orden del expediente para solicitar examen privado. Tienen que adjuntar su solvencia, su boleto de pago de derecho de examen. Se supone que tienen que tener cerrado con todos los cursos, ¿verdad? Y aparte de eso, pagar 110 para impresión de título, lógicamente, si es que gana el examen, ¿verdad? Ahora, si no se pierden estos pagos, tiene derecho a 3 oportunidades de pago. Y de ahí del derecho de examen privado es de 250. Entonces, para que en total de los 250 más los 110 son 360 que usted tiene para que pagar, pero en recibos apartes. Y su solvencia general, eso le extiende la biblioteca, tiene que ir a la biblioteca o registro y estadístico para ver si usted no tiene nada, se llena esta hoja también de la solicitud. Una vez que usted haya completado todos estos aspectos en relación a su examen, pues ya lo llaman a usted. Así como está la modalidad ahorita, entonces es virtual. Tiene que tener 2 cámaras al momento de que usted realice. Se lo van a explicar también a usted cómo está uno, una cámara de enfrente y uno al lado, para cuando usted esté haciendo su evaluación, pues no esté copiando, para que por favor se preparen para esas actividades. Hay que tener adjuntada la solicitud del examen, la fotocopia del DPI, su cierre de pensum completo. Esto ustedes hablan con el licenciado Ramón para que él nos haga el gran favor ahí en la capital hacer todo ese procedimiento, la certificación general de cursos también, una vez que usted cierre. Espero que ustedes, con una pregunta, ¿ustedes todavía van a sacar cursos vacacionales para este semestre? Ya no. ¿O no saben? Yo creo que sí, Lick. Ah, bueno, entonces finalizando esto. No sabemos. No saben todavía. Bueno, pero entonces, si en dado caso que sacaran, entonces finalizando julio ya tienen que empezar a hacer su trámite para que a finales de octubre o a inicios de noviembre, pues ya puedan ustedes realizar todo este proceso. Bueno, esta es la parte número 1.
¿Para qué hay que saber sobre esto? De acuerdo a la nueva modalidad que tenemos, ustedes saben que estamos sobre 5 fases. La primera, donde ustedes elaboraron sus 8 temas, supongo, y esperemos que así vaya a ser. Desde eso va a ser el marco teórico, o sea, la evaluación se hace sobre 2 aspectos, lo que es práctica docente y la práctica administrativa. En la práctica docente es teórico, disculpen, es oral el proceso. Cuando usted se evalúa, la primera parte es oral. ¿De qué lo van a evaluar? Del proceso de práctica docente. Y la otra parte, que es la parte práctica, se trabaja sobre el curso de práctica administrativa, en el caso de ustedes. ¿Quiénes los van a evaluar para ese proceso? Va a haber 3 docentes, uno es el presidente, uno es el examinador 1 y 2. A ver si a veces cambian, a veces colocan a 5 personas, entonces le hacen a usted 5 preguntas en el oral. Ahora, cuando solo son 3, pues se supone que son 3 preguntas que le van a realizar para este proceso. Si fuera presencial su evaluación, hay que llevar su almohadilla, hay que llevar marcador, porque le pueden poner a usted que redacte, por ejemplo, una competencia en lo oral, que le pidan a usted como tiene que estar de manera presencial. Entonces, por ejemplo, le piden que hable sobre lo que es las fases de la práctica docente, como en el caso de ustedes también fue diferente, pues explicarles de qué se trató y con las fases de la práctica, ahora que fue virtual en el caso de ustedes, porque observaron las clases, de qué se trató la observación, por qué en su asistencia técnica, por ejemplo, ustedes observaron qué técnicas utilizaron los docentes, ustedes elaboraron material didáctico, por cuál fue la razón. Explicar esos procesos para esta parte de lo que fue oral. Después ustedes grabaron las clases, algunos lo hicieron de calidad, otros con algunos pequeños detalles que hay que mejorar. Bueno, todo eso se explica en esta primera fase. Supuestamente, como ustedes llenaron planes, hay que aprenderse cómo se redacta una competencia, porque allá posiblemente le pregunten a usted cómo se redacta una competencia. Aparte de eso, ¿qué elementos puede tener una competencia? También nos preguntan en este proceso. Y por eso es importante que usted vuelva a leer su libro, ya desde ahora, si no tiene nada que hacer durante estos días que vamos a estar encerrados solamente por esta semana la que sigue, aprovechen leer, aprovechen avanzar, porque después cuando ya le digan, hay algunos que tenemos el gran problema de que hasta que nos dicen mañana es la evaluación o la otra semana, hasta ahí nos ponemos a leer y ya no alcanza el tiempo. Y a veces por el nerviosismo ya no hayamos qué hacer. Entonces, por eso es importante. Repetir, la primera fase es oral. Entonces, por lo general es sobre la práctica docente. La fase escrita, que es un ensayo, que ahora es totalmente diferente también en los procesos. Como no sabemos exactamente cómo va a quedar, si va a ser presencial o virtual, si, si fuera presencial, pues hay que hacerlo allá. Y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Y si fuera
virtual, pues yo lo miro con mayor desventaja porque ustedes lo están monitoreando con cámaras, entonces en un momento dado pues es más preocupante, yo lo veo, que cuando usted lo está haciendo solo ahí en forma escrita, en forma presencial, es menos la presión. ¿Qué elementos tiene que llevar su ensayo? Una pequeña introducción, el desarrollo de su tema, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y como usted ya sabe del tema, por ejemplo, de los 8 ejes que se trabajaron, de los 8 ejes, uno de esos le van a asignar. Como usted ya lo elaboró ahora, de los 8 ejes, por ejemplo, señor Clay, dígame usted de qué trata el tema número 3, por ejemplo. Solo el tema 3, ¿se recuerda de qué trata el tema 3? ¿Alguien, o de todos, aparte del señor Clay, alguien que se recuerda de qué trata el tema número 3? Tema 3 de los 8 ejes temáticos. Es la teoría Teoría de las relaciones humanas. Bueno, todos estamos de acuerdo ahí con el tema. Bueno, ¿qué podrían hablar? Vamos a ver así entre todos. Vamos con el eje número 1. ¿Cómo se llama el eje número 1? Eje número 1. Ustedes entre todos ahorita elaboren el tema. ¿Cómo se llama el eje número 1? ¿Cómo se llama el tema? Por ejemplo, a todos ustedes les tocó el tema número 1. ¿Cómo se llama el tema? El campo de la administración. Bueno, el campo de la administración. Para todos compañeros docentes y profesores. Miren, de las personas que los van a evaluar, hay compañeros docentes que son, por lo general, pues todos son docentes de práctica docente o docentes de práctica administrativa. Pero a veces justamente para esas fechas la mayoría estamos con papelería fital. Entonces algunos no aceptan, entonces son asignados otros docentes. Y a veces algunos compañeros docentes son muy estrictos y tajantes en esto. Entonces, por ejemplo, a usted le dicen tema número 4, pero usted no va a preguntar, disculpe, ¿cuál es el título del tema número 4? Se supone que usted lo tiene que saber. Y el hecho que usted no lo sepa, pues ya no va a poder hacer mayor cosa si usted no se recuerda del tema número 4. ¿Cuál es el tema número 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7? Lo tiene que tener, pero bien memorizado para que usted lo pueda desarrollar. No significa memorizar, no implica literalmente, sino que usted lo haya comprendido para que al momento de desarrollar esos temas, por ejemplo, el número 1, campo de la administración. ¿A qué se refiere ese tema, campo de la administración? ¿Cuáles son los subtítulos del campo de la administración? Y usted va a colocar cuáles son los subtítulos y los va desarrollando. Y esa es la ventaja de hacer un ensayo, porque si usted lo ha trabajado, lo ha repasado, por ejemplo, usted ya se sabe algo, repáselo en hojas, escriba, por lo menos de todo eso a usted le autorizan usar hasta 8 o 10 hojas. Por lo general le dan 10 hojas. Cuando es presencial le dan 10 hojas. Uno es para carátula, uno para la introducción, otro es para la conclusión, uno para la bibliografía. Son 4 y 6 le quedan para escribir sobre el desarrollo del tema. Hay que usar numerales. Lo que hemos platicado, cómo se elabora el índice. Igual, así como usted hace un índice normal, así va a desarrollar ese tema cuando usted ya lo tenga ya preparado, por favor. Y por eso es importante el saber qué hacer para ese proceso, por favor. Pero número 1, elaborar una pequeña introducción que no le lleve mucho. Algunos hacen introducción de 2 hojas y ya en el desarrollo del tema, media página, entonces no tiene sentido. Entonces, toda la... Bueno, profe Santiago, ¿algo que se refiere usted?
Buenas tardes. Ajá, muy bien, pero ¿qué más hicieron? Porque, aparte de esa observación, ¿qué más ustedes, qué más ahí, qué más? Muy bien, bueno, y eso es, bueno, como todos están recordando, entonces recuerde, apunte, porque como eso, de eso va a tratar la evaluación, ¿verdad? Luego, en la tercera fase es la docencia directa, bueno, en lo normal que tiene que ser, se acuerdan que estoy dando las dos porque se supone de que se tuvo que haber trabajado las dos formas o informales a ustedes. En la docencia directa usted elabora, número uno, plan anual, su bosquejo de temas y elabora los 30 planes, o sea, uno para cada clase, vuelvo a repetir. En docencia directa, lo normal, si hubiera estado usted realizando su práctica docente de manera presencial, usted se supone que tuvo que hacer su bosquejo de temas, tuvo que haber realizado su plan de unidad y elaborar 30 planes de clase, que de eso se trata la docencia directa. Aparte de eso, pues al final, pues usted llena su cuadro de apreciación objetiva y con los resultados de la apreciación objetiva usted elabora su proceso estadístico. Bueno, pero previo a eso, pues lógicamente usted elaboró su instrumento de evaluación, también elabora una tabla para verificar cuáles son las preguntas que usted va a utilizar y cuáles no, y registrarlo en la evaluación propiamente ya dicha. Y luego, pues va a tener una clave de de esa evaluación. Usted tiene que tener la clave de respuestas. Y luego, pues, vuelvo a repetir, se realiza el proceso estadístico. Ahora, en el caso de usted, ¿en qué consistió la docencia directa en forma virtual? ¿En qué consistió? ¿Qué hicieron? ¿Alguien que quisiera comentar? ¿En qué consistió esta etapa? Docencia directa, para ustedes lo hicieron en forma virtual. ¿Cuántas clases grabaron? Aparte de eso, ¿cuántos planes hicieron? Sí, sí, en cuanto a ello, pues usted ya mencionaba ahí el orden, pues primero elaboramos lo que es la planificación anual y en base a todo eso elaboramos pues los 30 planes juntamente pues con su instrumento de evaluación y el resumen de cada tema. Y pues después de todo ese proceso, usted mencionaba pues las clases, escogimos de las 30 clases o de los 30 planes, pues escogimos 10 y para poder grabar pues nuestra clase aplicando siempre pues el contenido, lo que está en cada una de las planificaciones. Y pues luego realizamos pues lo que es la prueba objetiva y la clave para pues poder ahí seguir con el proceso. También se llevó a cabo pues lo que es el proceso estadístico en base pues a algunos datos que usted nos proporcionó.
Bueno, muy bien. Bueno, algo importante también, ahí se recuerdan de que en el proceso de práctica docente se deben de recordar, usted hizo un plan de unidad. En el plan de unidad, ¿qué elementos tiene el plan de unidad? ¿Alguien que se recuerda cuáles son los elementos del plan de unidad? ¿Cuáles son las partes que tiene que tener un plan de unidad? La parte informativa, después de la parte informativa, ¿qué más elementos tiene que llevar ese plan? Sí, las competencias, los indicadores Muy de bien, logro, los recursos, los materiales, la evaluación. muy bien. Bueno, igual en los planes de clases, bueno, casi son los mismos elementos que su compañera ya indicó. ¿Se recuerdan que después de cada plan se tuvo que haber hecho el resumen de las clases? O sea, para cada plan se adjuntó el resumen de las clases. Aparte de eso, se tuvo que haber adjuntado su instrumento de evaluación aplicado para cada una de las clases. Habíamos hecho la observación que hay algunos instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para 2 clases o 3 clases o periodos cuando así lo meriten las actividades. O sea, se pueden utilizar los mismos instrumentos. Esto es en cuanto a estas primeras 3 fases. O sea, si usted se pone a platicar eso con los docentes que le van a evaluar, miren, no va a tener ningún tipo de problema. Ahí les aparecen los elementos que tiene que tener, luego adicional a eso, pues lógicamente ya su informe completo tiene que tener su banco de contenidos. En el caso de nosotros no hicimos banco de contenidos. Y el banco de contenidos, o yo creo que sí, se hicieron las preguntas, ¿verdad? Esos son los bancos de contenidos, la tabla de especificaciones también, y por lo general eso es lo que se realiza en esta parte. También yo creo que agregamos esa sección de sistematización de experiencias. Es importante que también se recuerden sobre esto. Otro de los aspectos que se trabaja en el examen oral es relacionado a la transformación curricular. ¿A qué le llamamos nosotros transformación curricular? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere la transformación curricular? Jóvenes, transformación curricular. ¿A qué se le llama transformación curricular en el sistema educativo nacional? Bueno, algo importante en esto, en la transformación curricular, miren, este es un proceso de lucha de la sociedad civil, de algunos organismos internacionales que habían estado detrás del proceso del conflicto armado que tuvo Guatemala, que duró los 36 años. Pero en este proceso, pues cuando se iniciaron los acuerdos de paz, la gente también iba luchando para que esta reforma se hiciera en lo referente a los acuerdos sobre derechos civiles de las personas, en el acuerdo sobre, no me acuerdo este nombre de este acuerdo ahorita, pero en fin, dentro de esos acuerdos estaba la reforma educativa y que este proceso inició desde los años de 1982 con el tema de Esquipulas 1, 2, 3, que se hicieron varias reuniones y al final, pues, esta reforma inicia justamente cuando se firman los acuerdos de paz, pero no se pone a disposición al magisterio, sino que se llevó un proceso que se tuvo que explicar a la gente, toda esa transformación curricular referente a la reforma educativa,
que ya no se iban a hacer planes como se estaban haciendo, ejecutando anteriormente, sino que se iban a hacer ya de una forma diferente. Y fue una innovación en educación, fue más el tiempo que nos llevó a entender los docentes de cómo elaborar una planificación por competencia que aplicarla, porque al final toda esa cuestión de las reformas pues nos llevó bastante tiempo y uno de los problemas que tenemos en el Magisterio Nacional es referente a la actualización docente. Hasta ahorita que llevamos 5 años y, por ejemplo, en el magisterio se está haciendo algunas innovaciones en cuanto a un programa, pero es justamente porque se está implementando por esta cuestión de la desnutrición y analfabetismo que existe en el área norte de Huehuetenango, el área sur, y en el caso de Quiché, Totonicapán y una sección de Quetzaltenango, si no estoy mal, que están mal en estas situaciones, por eso se han implementado estos sistemas nuevos que tenemos ahora, que es la transformación curricular siempre, con una pedagogía con enfoques totalmente diferentes. Por ejemplo, se les da alimentación a los estudiantes, por eso en las escuelas ahora se está regalando una bolsa de alimentación, porque a cada alumno le regalan supuestamente 100 quetzales mensual. Cuando usted hace cuenta, pues son 3 quetzales lo que le están dando a cada niño por cada tiempo de comida o de refacción diarios al alumno. Dentro de esos enfoques, pues los esquemas que cambiaron, los métodos de un método tradicional que traíamos, basado en la memorización, en el autoritarismo que existía en el aula, el centro de todo ese proceso pues era el docente. Ahora con la transformación curricular pues se cambió todo este proceso a que el centro de esto ya no es el docente, sino es el estudiante. Cuestión de contenidos se dividió en 3 aspectos: en contenidos de procedimientos, en contenidos de conceptos y en contenidos de valores, que es lo que nosotros jugamos como procedimentales, actitudinales. ¿Y cuál es el otro? Actitudinales, procedimentales. ¿Y cuál es el otro? Disculpe. Declarativos. Declarativos. Muy bien, y declarativos. En cuanto a los procedimientos didácticos, pues ya hay diferentes formas de las herramientas que se están utilizando hoy en día. Anteriormente también no había opción de utilizar otros tipos de procedimientos didácticos. Hoy en día pues existe la libertad de cátedra. Las mismas leyes nos amparan. El problema está ahora de que una de las desventajas con la transformación curricular, porque aquí viene la participación de los padres de familia, es que por la falta de cultura educativa que tenemos, pues este problema de la participación del padre de familia, pues lo hace un poco totalmente diferente. Y por eso se hablan de paradigmas. O sea, el paradigma que se tenía anteriormente era totalmente diferente. Ahora con este nuevo, nosotros inclusive los docentes pues lo vemos, la participación del padre de familia como algo negativo. Pero cuando en realidad pues es una forma muy positiva, porque de esa manera pues podemos ir incrementando la retención, promoción de los estudiantes. Tanto la retención y la promoción mejora bastante en un centro educativo cuando hay participación del padre de familia, no exclusivamente con papá, sino que puede ser mamá, un tutor o encargado. Anteriormente este paradigma, todas estas cuestiones pues no existían. Estos cambios que se habían pensado o hasta la fecha pues tenía de vida esta reforma educativa hasta el año 2016, que allí terminó esa transformación curricular que duraba 20 años este proceso. Lamentablemente hasta esa época nosotros como docentes habíamos finalizado con los primeros grupos de docentes ya con esa nueva innovación.
¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que nosotros los docentes que estamos ahorita en servicios y que ya llevamos tiempo, pues no nos prepararon de esa manera. Supuestamente nuestros nuevos docentes hoy en día, que en este caso pues son ustedes, pues se supone que ustedes ya vienen preparados en las áreas de inglés, en las áreas del idioma materno, que independientemente en el lugar donde usted vaya a trabajar, pues se supone que está preparado, ya sea para el área que usted se desempeñe con el idioma materno. O sea, el alumno cuando finaliza sexto primaria o tercero básico o una carrera, es un supuesto, tendría que saber los 3 idiomas. Su idioma materno, si es Ancobal o idioma español, lo tendría que saber muy bien. De ahí el idioma español, que si fuera una persona que hable Ancobal o Quechí o Cachiquel o Quiché, entonces esta persona tendría que dominar ya este otro idioma. Y se supone que el alumno es hablante, pero a veces no lo puede escribir. Entonces ahora sí habla y escribe. Bueno, aparte de eso tendría que saber ya el inglés, que lo habla y lo escribe también. El problema de la mayoría de nosotros como docentes es que nos quejamos de este sistema. Anteriormente, hasta 1996, no teníamos ningún tipo de recursos. Pero anterior a ello, pues cada docente daba lo que mejor podía dar. Habían guías curriculares, pero hasta ahí nada más. Pero ahora con esto, lo que el docente quiere actualmente son textos que vengan así como aparecen en estos manuales que nos han dado en los currículums, en las guías curriculares, pero lamentablemente no van a ver. Entonces, y lo que no hemos entendido nosotros como docente es de que el docente tiene que actualizarse y se supone que tiene que ir también investigando, que es una de las situaciones. Aparte de esto, el currículum hoy en día pues trabaja como eje fundamental en la persona, su educación integral en su entorno físico, en cuanto a la organización, si hablamos esto de la organización. Hoy, justamente este mes, se ha exigido que los docentes pues se evalúen a los directores, pues por ejemplo ahorita los tratan de certificar. ¿Qué implica esto? Que el que es director pues tiene que saber sobre lo que se está haciendo, no solo es de ocupar el lugar. Sobre las tareas de enseñanza, pues cómo tenemos que promover nosotros ese aprendizaje en el estudiante, el clima afectivo, si es horizontal, vertical, si es vertical o horizontal a la vez o es inversa. Está la ecología del aula en cuanto a su ambiente, cómo se da ese ambiente, está higiénico, organizado, o hay que cambiar algo. A ver, si usted se da cuenta, a veces su aula o, por ejemplo, en las escuelas primarias, por lo general nosotros organizamos nuestras aulas. Y a veces así como inicia el año, así finaliza el año. Tenemos 10 meses o 10 meses y medio, inclusive hasta 11 meses trabajar con los niños y los pobres patólogos están en las mismas posiciones. En algunas situaciones los docentes los mueven solo para clasificarlos de acuerdo a cómo van, pero de ahí la ecología de ella no cambia. Tipos de apoyo, lo que habíamos platicado ya hoy en día, pues hay varias instituciones preocupadas por todo eso y la evaluación hasta la acreditación. La acreditación es cuando usted recibe su certificado o su diploma o título en cuanto a esto.
Entonces, todo esto, pues, es lo que se refiere el currículum. Algo importante, está organizado por competencias. ¿Por qué por competencias? Porque lo que se requiere, que lo que pretende esta nueva transformación curricular es que el alumno posea estas habilidades, estas destrezas, esas actitudes, esos valores, pero que los practique. Lamentablemente el sistema educativo, aunque con toda esa transformación curricular que podríamos decir, no, ahora se están haciendo cambios, pero aunque ustedes no lo crean, en el nivel diversificado, inclusive hay en algunas carreras y cursos que no tenemos guías curriculares todavía, o sea, no se han elaborado. Ahora, ¿por qué no se preocupan? Supuestamente ahorita están enfocados en primaria. Llevamos 24 años, con 25 años trabajando y no hemos visto el cambio total. Un ejemplo de eso, solo con la pandemia el año pasado, por si ustedes quisieran averiguarse, dése cuenta cuántos alumnos se inscribieron para el año pasado en Huehuetenango, cuánto fue la matrícula y cuánto finalizó. Les puedo asegurar que ingresaron de 100, finalizaron 60 y 40 se retiró. Este año se supone que estos 40 que perdimos tendrían que haber ingresado, pero si usted hace una nueva investigación cuánto es la matrícula escolar de Huehuetenango este año, no aumentó, al contrario, disminuyó la matrícula escolar. ¿Qué implica eso? Bueno, entonces que estamos perdiendo a la gente. ¿Qué pasa con la gente? Bueno, entonces todavía está débil, muy débil el sistema en cuanto a, número uno, metodología. En cuanto a la metodología, lógicamente estamos hablando también, en este caso, del docente. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos en el magisterio es el salario que nos dan. El salario es mínimo, entonces la gente lógicamente pues no solo se va a dedicar a educación, mientras que en otras culturas los países son más desarrollados, entonces los docentes llegan temprano a la escuela porque allí llegan a desayunar, porque hay otro grupo encargado de dar eso, porque la inversión en educación que hacen estos países no solo están invirtiendo el 2.5, el 3.5 del Producto Interno Bruto, sino que están invirtiendo lo mínimo en estos países desarrollados hasta el 15% de su Producto Interno Bruto. Entonces es una gran inversión que ellos hacen, pero ven sus resultados. O sea, en ellos la pobreza justamente, si no me recuerdo si es Suiza o Bélgica, ellos daban un recorrido de la gente pobre. La gente pobre de ellos es aquellas personas que no tienen las condiciones económicas para ir a la universidad, entonces el gobierno les da una cantidad de dinero para que sus hijos se vayan a la universidad. Esa es la gente pobre para ellos. Bueno, en el caso con nosotros, pues no todos, si podemos decir, toda la población pues no tiene acceso a educación superior. Y si lo tienen, pues solo tenemos para unas cuantas carreras porque no tenemos capacidad económica como para dar eso. Pero no es porque también no hayan fuentes. Fuentes sí hay. El problema es el deseo de nuestros gobiernos de hacer algo diferente. El currículum como tal se desarrolla dentro de estos aspectos. Número uno, sobre los valores, sobre la unidad de equidad, sobre la unidad de los pueblos, sobre la diversidad que existe, sobre los intereses, sobre los roles, sobre los ejes, sobre las necesidades. Hoy se habla de sobre los NIPs o NIPs. Por ejemplo, las necesidades, intereses y problemas de los estudiantes, que basado en eso, pues se pueden elaborar o hacer pequeños diagnósticos dentro del aula
o dentro de la comunidad educativa, o sea, la escuela, y dentro de la comunidad donde se desarrolla esta escuela. Se pueden ver cuáles son esas necesidades, cuáles son esos intereses, cuáles pueden ser las soluciones a esos problemas. Y se pueden elaborar diagnósticos así sencillos basados en cada uno de esos aspectos. Hoy en día pues, ya se pueden hacer cada uno de esos. No, Mari, no toques esas uvas. En cuanto a la ingeniería del CNB, pues No son podemos delicadas. decir que es una herramienta pedagógica, que es una herramienta de trabajo del docente, que está organizado en competencias, en ejes, en áreas para el desarrollo de los aprendizajes. En el contexto del CNB, así de manera general, pues estos son sus elementos. Tiene un marco de competencias, tiene áreas de ejes, tiene su contexto en cuanto a las competencias, indicadores de logro, están los contenidos, están en forma declarativa, procedimentales y actitudinales. En cuanto a la investigación, planificación, pues se tiene que ir investigando sobre las actividades, metodología, recursos, psicología del aula. Y el proceso aquí inherente a todo este proceso es la evaluación. Y otro de los elementos dentro de este contexto son alumnos y alumnas, docentes, la comunidad donde se desarrollan estos alumnos y alumnas y docentes, la participación de padres y madres de familia, y el tema fundamental sobre los administradores educativos. Y aquí algo importante que hay que resaltar: para los años de 1990, por ejemplo, 90 a 85, si no estoy mal, del 85 hasta el año casi 2000, por ejemplo, aquí en San Pedro Soloma solo había una coordinación que cubría San Pedro Soloma, cubría Santa Eulalia y cubría San Juan Ixcoy. Y el señor supervisor en aquella época pues salían a las escuelas a supervisar todavía. Hoy en día pues un poco más de burocracia, pues solo estamos llenando papeles tras papeles y ya los compañeros que se dedican a este proceso de la administración pues ya no pueden salir, pero no es porque no quieran salir. Hoy en día es más llenado de papeles, pues se llama una administración burocrática, y eso hace de que a veces también en los centros educativos no realicen lo que se debe de hacer. Bueno, hoy en día también se les ha asignado a estos administradores pues asesores pedagógicos, pero eso no compensa pues todo lo que se debe de hacer en los centros educativos. Y lógicamente los asesores pedagógicos hoy en día también cumplen un poco más sobre tareas de llenado de papeles y no sobre lo que de verdad tendrían que hacer en los centros educativos, llegar a las escuelas, hacer clases, modelos dentro de los centros educativos para que los docentes se den cuenta cómo se debe utilizar ese material didáctico, esa metodología, los recursos que manda el Estado como tal, cómo se deben de utilizar para que el docente vea y los aproveche de una manera adecuada. Es lo que se pretende con todo este proceso. El diseño curricular del currículum nacional base nos proporciona, sobre todo a los centros educativos, cuáles son los lineamientos que se deben de realizar al momento de planificar. Me dan cuáles son las actividades, inclusive me dan competencias, indicadores de logro. ¿Qué tengo que dar yo como docente? ¿Qué actividades tengo que hacer? También se habla que el currículum nacional base es un nuevo paradigma para algunos. ¿Por qué? Porque es un modelo, y por lo general, como es un modelo, pues lógicamente a veces nos parecen, a veces no nos parece, y salir de un paradigma para entrar a otro, pues a veces uno de los primeros que se opone a este proceso es el mismo docente. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta, pues cualquier paradigma es bueno, tomándole lo positivo que tiene. Pero si nosotros le tomamos todo lo negativo, pues lógicamente no va a funcionar. En el paradigma anterior o en el paradigma antiguo, si usted lo quiere ver tradicional, eran más
memorístico, atomizado, centrado en la enseñanza, o sea, era enseñar, o sea, yo como docente doy lo que doy, era despersonalizado, descontextualizado según algunos, o aunque yo no tanto comparto esta parte de descontextualizado, porque si ustedes se dan cuenta, muchos, posiblemente algunos de sus papás, de ustedes que estudiaron, pero no llegaron ni a sexto primaria, sino que segundo primaria, tercero primaria, inclusive cuarto primaria, vean la calidad de letra que tienen. Tienen mucho mejor que cualquiera de nosotros universitarios, y él solo estudió hasta 2, 3 años, entonces no existía ningún tipo de descontextualización, al contrario. También esas personas de los 3, 4 años que estuvieron en la escuela, pues saben sobre electricidad, sobre carpintería. En el caso de nosotros, pues hoy en día, pues ya no sabemos nada de estos. Entonces, hay algunas cuestiones de la escuela vieja o del modelo viejo, si usted lo quiere ver, que sí respondían a las necesidades de la educación. Hoy en día, si hablamos de que el centro de ahora es el niño, y que ahora ya no se habla de una enseñanza, sino se habla del aprendizaje de esta persona. Pero lamentablemente ahora intervienen otros factores que a veces limitan el aprendizaje de los niños. Y uno de esos primeros, pues, es el mismo padre de familia, que a veces, pues, ya no quieren que por ejemplo, la educación física, hay padres de familia que no quieren que sus hijos realicen educación física. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, para los que son papás ahorita, cuando llegan nuestros hijos, según nosotros, nuestros hijos son buenos y quisiéramos que fueran los primeros en la escuela, resulta que cuando llegan, pues hay niños que vienen de otras áreas y son más listos que nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos limitado bastante en la casa estos procesos de aprendizaje. Cualquier cosa, no puedes hacer eso, cualquier cosa que toca al niño, no. O sea, el término no se ha desarrollado mucho en el niño, y por eso a veces se ve muy cohibido el pobre niño. Por ejemplo, a veces los niños que crecen en las áreas rurales, les tira uno la pelota, pues no tiene ningún problema. En cambio, los niños que van del área urbana, pues usted les da una pelota, pero no saben qué hacer con una pelota. Pero todo esto influye la participación del padre de familia. En cuanto a lo contextualizado, esperemos de que eso, pues, se siga realizando y que sea pertinente, ¿verdad?, sobre este nuevo paradigma. Bueno, hasta allí llegamos el día de hoy. ¿Ustedes tienen alguna duda, comentario? Hasta ahí llegamos. Al rato. Ahora, si no tienen ninguna duda, por favor, les recomiendo bastante las tareas. Por favor, necesito tareas, que necesito salir ya del compromiso con ustedes, por lo menos ya con las 4, ya para la otra semana. ¿Se recuerdan de la 5ª fase, por favor? Y ahí así terminamos de una vez lo referente a la práctica administrativa. Por favor, ¿se recuerdan la otra semana? Su informe de práctica docente, por favor. Ahí estamos. ¿Alguna duda, algún comentario? Si no, un buen provecho para todos.